llegar gente, pero no es tan importante. Entonces, Gloria, te doy la palabra y aquí apagamos. Si hay algún problema, te digo. ¿Ok? Vale, perfecto. ¿Puedes subir el volumen? Lo subo yo también si quieres. Bueno, pues si os parece, empezamos el primer panel virtual del segundo Congreso de la Riviera Americana de Filosofía China. Para mí es un placer moderarlo, porque además conozco a varios de los participantes. Bueno, sabéis que el primer panel se titula Filosofía China desde un enfoque comparado. El tiempo es muy limitado porque sois varios los que participáis, entonces si os parece, vamos a dejar unos 20 minutos. Yo avisaré cuando os queden 2 minutillos levantando la mano, creo que se puede hacer, o simplemente os diré, encenderé el micro y avisaré que os quedan 2 minutos para el cierre. Y después, si os parece, vamos a hacer las preguntas justo después porque sí que es verdad que hemos intentado agruparos, pero cada uno tiene su temática, así que creo que tiene más sentido que hagamos las preguntas justo después de cada presentación. Si todo va bien, porque hay mucho movimiento en la sala, voy a ceder la palabra al compañero Yves Vendée, que viene de la Universidad Loyola de París y que nos va a presentar su trabajo titulado Estudiar cómo cultivar lo humano, hermenéutica confuciana y resonancias en Gadam. No sé si quieres ir compartiendo tú de mientras, Yves. Sí, Se ve ve, perfectamente. se ve bien. Bueno, Sí, bueno, buenos días a todos y a todas. Em, Ahora bueno, estoy trabajando en Loyola Paris y también en la Universidad Católica de Lille. Y estos últimos meses me han encargado estoy apoyando en un periódico de filosofía en París. La presentación de hoy tiene algunos presupuestos y voy a empezar por esto e intentar no demorar demasiado tiempo con los presupuestos, pero a lo mejor será más fácil dialogar y conversar sobre esto después en la conversación. En temas de filosofía comparativa, yo me centro en temas de ética y de hermenéutica, porque siempre me han parecido muy complicados las comparaciones a nivel ontológico o de metafísica. Y eso tiene una razón, es que cuando dos culturas se encuentran, siempre es más fácil identificar prácticas o gestos o actitudes casi similares o que se parecen, mientras que los valores más profundos de la vida siempre se demoran más tiempo en aparecer. Por ejemplo, yo soy francés y cuando vivía en China podía reconocer a un chino comiendo. La acción de comer es casi la misma que en la cultura francesa, pero a lo mismo la forma de preparar la cocina o la forma o los símbolos o lo que representa la acción de comer en la cultura china es lo mismo y no exactamente lo mismo. Y lo mismo cuando un chino viene a Francia, si ve a un restaurante, puede reconocer lo que es un restaurante y la acción de comer, pero lo que significa en la cultura no se puede suponer que es lo mismo. Así que por esta razón, yo siempre prefiero empezar con lo que es más práctico, hermenéutico, y después, si se puede, ir a un nivel más profundo, pero eso también toma mucho más tiempo. Un segundo presupuesto es que tengo como un modelo de la filosofía, utilizo mucho el enfoque de Pierre Hadot y de la filosofía como un ejercicio espiritual. Aquí espiritual es un adjetivo que se tiene que entender como intelectual y más bien que religioso, porque el cuadro que utiliza Hadot para definir los ejercicios espirituales son del estoicismo y del platonismo y aplicó este cuadro de interpretación a la filosofía china, especialmente al taoísmo y al confucianismo. En mi trabajo comparativo busco más bien lo que se llama resonancias. Es como decir, un dinamismo es que como francés estudiar la filosofía en China me genera dinamismo en mi propio entendimiento de mi propia tradición francesa. Así que voy intentando identificar prácticas reconocibles, contextos semánticos comparables o
también me inspira mucho el método de Jana Rösker, que ya va desarrollando en sus últimos años, como de sublación. Y es lo que voy a intentar hacer en esta presentación con dos preguntas. La primera ¿es posible identificar prácticas o enfoques hermenéuticos comunes entre el humanismo confuciano, el humanismo jesuita del Renacimiento y la relectura que hacen Gadamer y Ricoeur en el siglo XX, especialmente Gadamer? Y en el fondo de esta primera pregunta hay una segunda pregunta que es sobre los comentarios. El valor de los comentarios cuando vamos leyendo los clásicos chinos. ¿Tienen valor o no? El plan del artículo y de la presentación es así. Tengo una primera parte sobre el confucianismo clásico y como yo creo que mucha gente ya es muy familiar con estos, iré bastante deprisa. Tengo una segunda parte sobre los comentarios, primero los comentarios de Jushi y los comentarios de los jesuitas sobre el confucianismo clásico. Y en la última parte mencionaré algunas, bueno, lo que me parecen, también se puede discutir, algunas resonancias entre los humanismos confucianos, jesuitas, y la forma con la que Gadamer los lee en el siglo XX. ¿Me oyen bien? Sí. Bueno, sobre el humanismo confuciano, el confucianismo clásico, Am, en las analectas hay esta frase que es como, muchas veces se presenta como una biografía de Confucio y más o menos también se puede entender como un programa de estudios, un programa de cultivación de la identidad, del carácter, cuya primera etapa es el shui, el learning, el estudio de los letrados. En el, en las analectas, la pregunta de cómo transmitir este método de estudio y el contenido de este estudio aparece un poco. Por ejemplo, el Confucio, cuando se presenta como alguien que transmite y que no crea. Pero esta presentación, esta postura, también no es única en las analécticas. Porque, por ejemplo, cuando Confucio comenta sobre el clásico de la poesía, eh, da una interpretación, no solamente transmite el clásico de las poesías, pero, por ejemplo, en Analectas 2.2, decir que los 300 poemas tienen una interpretación, se pueden resumir en una frase, es como explicar, dar una interpretación del clásico, porque se supone una unidad del clásico. Y también al interpretar o al transmitir el clásico de la poesía, Confucio da un matiz una dimensión muy práctica, porque no solamente hay que memorizar el clásico, pero también hay que ser capaz de aplicarlo concretamente cuando uno tiene un oficio de letrado. Así que mientras Confucio se presenta como un transmitor, también interpreta y explica los clásicos. Él que va a desarrollar mucho más como criterios hermenéuticos que permiten explicar los clásicos y estudiar por sí mismo, sin contacto directo con el maestro, es el Mencio. En el Mencio hay la última frase del Mencio, que es 7b34, expresa como la angustia confuciana por la transmisión y la interpretación a dos niveles. Interpretar como explicar, pero interpretar también como eh, aplicar sobre sí mismo, sobre su propia vida, lo que está contenido en los clásicos. Y la última frase del Mencio expresa como hay una distancia de tiempo, hay una distancia porque Mencio no está en contacto directo con Confucio, pero se puede estudiar con él y ser su discípulo. Y para ser el discípulo de Confucio hay criterios hermenéuticos metodológicos. Bueno, dos criterios están claramente expresados en el Mencio. El primero es intentar volver a la intención del clásico y del sabio que escribió el clásico. El segundo criterio familiarizarse con el contexto. El primero es siempre este carácter, el carácter ni, que como que representa a un río. Cuando uno intenta volver a la fuente de un río,
Y es lo que expresa esta intención, volver a la intención del sabio o del texto cuando uno se lo lee. Y, por ejemplo, el Mencio va a explicar esto. Al explicar un poema, no se debe usar una palabra para distorsionar una frase, ni usar una frase para distorsionar la intención general. Si uno piensa en comprender la intención, la comprenderá. Así que hay como un primer criterio hermenéutico, tomar en cuenta el contexto y el texto entero cuando uno intenta volver a la intención. El segundo criterio, bueno, eso es un desarrollo de este primer criterio. ¿Cuál es el nivel más importante cuando uno lee un clásico? El segundo criterio es el de conocer el mundo del clásico y del sabio que lo escribió. Y eso es el tema de la amistad que el Mencio desarrolla, como que cuando un erudito no encuentra amigos en su contexto de vida, puede buscar amistad con los clásicos del pasado, con los sabios del pasado que escribieron los clásicos y familia, bueno, volviendo a ser familiar con el contexto del clásico, como que se, se, se mezcla o se encuentra con el ambiente, con el mensaje. Hay como un trabajo de inmersión progresiva en la intención del clásico. Y es la idea confuciana que detrás de los objetos que vamos leyendo o con los cuales tenemos relación, estos objetos o las personas con las que estamos relacionados nos influencian. So, estos dos criterios van a ser desarrollados en el confucianismo en una tradición de comentarios, especialmente con Jushi. Jushi no solamente va a desarrollar esto a nivel personal, porque Jushi mismo al inicio de su vida era un discípulo de un maestro budista y poco a poco volvió a leer los clásicos y a intentar buscar, explicar, pero también aplicar o encarnar en su propia vida el mensaje de los clásicos confucianos. Así, este pasaje es un pasaje de la biografía de Jushi, donde se explica cómo él se mantuvo en el estudio confuciano por varios años eh, y desarrolló esta proximidad con la intención de los sabios del pasado. Pero Jushi no solamente tiene una experiencia personal, también propone un programa sistemático de estudios, el Tushufa, donde desarrolla en las conversaciones clasificadas un método muy preciso con distintas fases y criterios para este esfuerzo de volver, como que es reorientar su propia intención sobre la intencionalidad de los sabios, y eso es un proceso hermenéutico, pero también ético. El carácter del lector está influenciado por lo que va pasando. Eso porque leer un símbolo, observar un símbolo, observar un libro no es observar un objeto neutral que no está influenciando la intención del que va leyendo. Eso es un primer nivel de comentarios. Un segundo nivel de comentarios son los comentarios jesuitas de los clásicos chinos. Bueno, como ustedes saben, cuando los jesuitas llegaron a China en 1583 con Ricci y Ruggieri, ah, al principio estaban más en contacto con monjes budistas y hubo una decisión después de 10 años, 15 años, de empezar el diálogo con letrados confucianos. Y Ricci tiene como una estrategia hermenéutica muy clara. Elige dialogar con el confucianismo primitivo. Descarta totalmente la tradición de comentarios que existe en China, especialmente del neoconfucianismo. Hay una forma de protestantismo en Ricci, en su estrategia de hermenéutica y también de violencia a los clásicos chinos. Eso es lo que les pongo aquí con una citación del Qianzhou Shui, el verdadero sentido del Señor del Cielo, donde se nota como Ricci impone una interpretación que tiene absolutamente nada que ver sobre los clásicos, especialmente las analectas, desde su punto de vista. Es un primer contacto.
este contacto va a cambiar a la larga de los años porque 100 años después, en París se publicó en 1687 una primera traducción de los clásicos chinos, el Confucius Sinarum Philosophus. Y es una traducción de las analectas de el Zhongyong y del Tashui. Y hay también los primeros capítulos del Mencio, pero no se acabó la traducción completa del Mencio. Y en esta traducción, en estas traducciones, hay hay varias decisiones de traducción de los jesuitas que van a influenciar mucho la forma con la que los filósofos del Enlightenment van a leer el confucianismo. Por ejemplo, Confucio está presentado como el filósofo de los chinos. En la traducción, el Junzi se traduce por el filósofo y el estudio por filosofar. Y también los diálogos de Confucio, el hecho de que Confucio dialoga con sus discípulos, se compara con los diálogos de Sócrates. Son decisiones de traducción. También en Europa, en este momento, hay un debate muy fuerte sobre el sentido y la función de la filosofía. Uno puede entender la filosofía como Descartes o otro la puede entender en la línea del Renacimiento y del humanismo. Y hay una tensión, no hay una comprensión única de lo que es la filosofía en Europa al final del siglo XVII. Pero claramente estas decisiones de traducción se pueden criticar y orientan una comprensión secularizada del confucianismo. Esto va a cambiar un par de años después con François Noël. François Noël es un jesuita flamenco que fue enviado a China en los años 1680 y él va a publicar en un contexto de guerra y de controversia el Filosofía Cínica y una traducción de los 6 clásicos. Es una de las primeras, no es la primera vez, pero es casi la primera vez que se difusa, porque el Mencio ya había como intentos de traducir el Mencio antes, pero no se habían publicado estas traducciones en Europa. En el 6 clásicos hay una traducción del Mencio casi, bueno, completa, y también el Filosofía Cínica presenta de forma sistematizada la filosofía china, apoyándose sobre los comentarios. Se puede decir, es una conversión de Noel a los comentarios y especialmente a Jushi. Noel va a utilizar mucho vocabulario de Jushi para presentar la filosofía china. Y eso tiene también que ver con su contacto con el Mencio. Básicamente, Ricci no tuvo contacto con el Mencio, pero Noel tuvo un contacto bastante largo con el Mencio, lo traduzco, y cuando comenta sobre los criterios utilizados en el Mencio para comentar a los textos, desarrolla un poco. Así que aquí les he puesto la traducción. Solo lo que tenemos es el texto latín. Se puede reconstruir el texto chino que Noel estaba utilizando porque tenemos los archivos, tenemos ejemplares de los comentarios confucianistas que iban utilizando. Y aquí lo que no tienen es que no tienen los comentarios de Jushi y de Zhong Junzhen, que es otro neoconfucianista, que Noel va utilizando. Pero también hay varios. Así que el compromiso de Noel no es solamente con los clásicos, pero también con con la tradición de comentarios, especialmente Jushi. Así que, ¿qué pasa cuando va- yo estaba reflexionando sobre estos fenómenos y para mí hay como, yo no diría puntos comunes, pero yo creo que aquí hay un dinamismo o hay dinamismos que se pueden observar o resonancias con el pensamiento de Gadamer. Primero porque estos últimos años, primero en el campo anglófono, pero ahora hay varios bueno, filósofos en Taiwán, en el sur de China, que van comparando más y más Gadamer y el confucianismo. Hay un par de publicaciones. Perdón, Yves, quedarían 2 minutillos. Sí, vale. Bueno, estoy en camino para la conclusión. Y de hecho,
hay varios aspectos del pensamiento de Gadamer que pueden resonar con la tradición confuciana y neoconfuciana. Primero, esta conciencia en el fenómeno de tradición. Decir que comentar clásicos y leer comentarios de los clásicos tiene un efecto sobre la gente que lo hace. Un efecto hermenéutico, pero un efecto ético. Y es toda la relectura del Renacimiento que Gadamer va haciendo al principio de Verdad y Método sobre la formación del carácter, el Bildung, en el Renacimiento y en Alemania. También hay un segundo o tercer punto de resonancia, que es buscar la intención. Gadamer es un heredero de Heidegger en este sentido, que los objetos culturales tienen una influencia sobre la intencionalidad de el que aplica su intención sobre los símbolos del texto. Y no es algo neutro. Y desde este punto de vista, Gadamer tiene una cercanía con los criterios del mencio que yo iba describiendo. Bueno, también se podrían hablar del paralelismo con Ricoeur. Alguien que lo hace mucho es Huang Yong, que estaba basado en Hong Kong, tiene varios textos sobre Ricoeur. Pero es algo con que me gustaría acabar, es que yo creo que esta relectura de los humanismos distintos, el humanismo confuciano, el humanismo jesuita y del Renacimiento, producen este tipo de resonancia, un papel importante dado a la poesía y a la literatura, comentarios y tradición, y también el comentar como un ejercicio que reorienta la intencionalidad. Bueno, aquí lo dejo aquí. Muchas gracias por su paciencia y escucha. Muchísimas gracias por tu presentación, como siempre, muy enriquecedora. Bueno, si os parece, abrimos el turno de preguntas. Tenemos unos 5 minutillos, si queréis, quizá un poquillo menos, o menos, mientras que vamos cargando la siguiente presentación, pero estoy segura que Luis Miguel ha levantado la mano. Te cedo la palabra. Y, Filipo, te dejo a ti de moderador de sala in situ. Si quieres, Luis Miguel, empiezas tú. Hola, buenas. Bueno, Is, muchas gracias por tu ponencia, me ha resultado muy interesante. Yo estudié filosofía y escogí la asignatura optativa de hermenéutica, así que me ha encantado volver a pensar estos temas. Yo tengo una pregunta muy sencilla y es, me ha llamado la atención el personaje de Richie, porque Ah, parece que sí. tenemos una tradición de comentarios con Chuxi, luego se recupera con François Noël, pero entonces Richie me ha quedado como un punto en medio que abandona la tradición de comentarios. Y yo te quería preguntar si sabrías decir a qué se debe. Bueno, es que porque esto es el tema de mi búsqueda actual, intentar entender el cambio entre Ricci y 150 años después, Noel. Primero, yo creo que Ricci, y eso lo que voy a decir vale también para Noel y todos los jesuitas que estaban en China, no trabajaban solos, trabajan en conjunto con letrados confucianos. Y eligieron trabajar con estos letrados porque era una estrategia para quedarse en China, para tener la autorización imperial de estar en China. Así que eligieron dialogar con el aparato del gobierno, los que representaban esto. Pero los comentarios que leen Ricci tal como Noel son comentarios que los letrados confucianos dieron a Ricci y a Noel. Eh, hay, son como 20 o 30 o 40 personas que trabajan juntos, básicamente. Y Ricci, hay muchas veces que lo que dice Ricci lo dice él, pero también lo tiene de oficiales convertidos al cristianismo. Primera razón. Segunda razón, yo creo que Ricci fue formado en una época en la que la relación con las escrituras bíblicas no estaba tan clara. Y la lectura protestante era mucho más importante en el siglo XVI que en el siglo XVII. Am, por un lado, se puede ver esta relación con los clásicos griegos y la Biblia. Hay como una vuelta a la tradición en el siglo XVII. Eso se nota mucho en Noel. Otra razón, Ricci fue formado en Roma, en un tipo de formación que daba mucho más importancia a las matemáticas y astronomía. Así que Ricci tiene una confianza en la razón científica, matemática.
como si los idiomas y las tradiciones no eran importantes. Noël está formado en el norte de Francia. Bueno, no era Francia en aquel tiempo, era Flanders. Bueno, está formado en un contexto que da mucho más importancia a los idiomas, al latín, al griego, a la literatura, a la poesía. ah, hay muchos aspectos, yo creo. Muchas gracias. Gracias. Filipo, te has sentado por allí. No sé si hay alguien en sala que quiera hacer alguna pregunta. Iciar ha levantado la mano también. No Sí, no sirve. Ah, sí. sé si puedo No, hasta el preguntar. momento no. Ah, Sí, vale, claro. pues, te dejamos pasar a ti, Iciar, perdona. Vale. Bueno, yo lo que quería preguntarte es, y primero, bueno, decirte que me ha encantado tu ponencia, ha sido súper enriquecedora, de verdad. Me hubiera gustado que te pudieras alargar más, la verdad, me he quedado ahí un poco, pero bueno. Y es, realmente yo quería saber como dos cosas, ¿no? Como si los jesuitas a la hora de interpretar estos comentarios lo hicieron desde un punto de vista más filosófico o más religioso. Y luego también, bueno, sí, también cómo fue la adaptación por parte de, digamos, de Europa de estos comentarios y si realmente tuvo una gran influencia en cómo entendemos hoy la filosofía china. No sé si... Bueno, empiezo por la segunda pregunta. Vale. Noel es un personaje interesante porque primero las traducciones circularon en Alemania y cuando Wolf hace su discurso sobre la filosofía natural de los chinos en 1721 en Halle y que Leibniz lee o hace comentarios sobre el confucianismo, lo hacen leyendo a Noel. Igual para Voltaire y para los filósofos que estaban en Alemania. El otro libro, El Filosofía Cínica, básicamente las autoridades de la Iglesia lo, lo, como lo fue censurado. ¿No? Censurado, sí, fue Sí, censurado. Lo porque, apartaron, ibas a decir lo apartaron, que quedaba muy delicado. porque básicamente la mezcla que Noel va haciendo entre un sistema tomista y un sistema neoconfuciano, es como que está enganchando los dos y eso va chocando mucho una antropología escolástica. Así que Noel es un personaje muy interesante por su creatividad, pero también porque Leibniz y Wolff se inspiraron de él. Ah, y frente a tu primera pregunta, bueno, la verdad es que los jesuitas fueron enviados a China como misioneros y no intentaron hacer otra cosa. Así que su trabajo es profundamente un trabajo donde intentan entender la cultura china, pero también confían que la cultura china tiene valor. Y eso es lo interesante con los jesuitas. Dan valor a los clásicos confucianos y a los comentarios, porque creen que esta cultura fue creada por Dios. Y si Dios creó la cultura china, significa que la cultura china tiene un mínimo de valor, tal como la cultura griega tiene valor también. Eh, Así que tienen un proyecto de misioneros, pero dan valor a la cultura que encuentran. Yo te diría esto. Muchísimas gracias por tu respuesta. Gracias. Tenemos dos preguntas más por el chat, pero no sé si deberíamos contestar a las dos por el tiempo. Si os parece, pasamos a la siguiente presentación, ¿vale? Si luego nos sobra un poquillo de tiempo, como siempre puede leerla y contestarla por el mismo chat, lo dejamos así, si os parece, ¿vale? Para no retrasarnos y poder cumplir con el horario. Siendo así, voy a darle paso a Luis Miguel Moreno Amores, que viene de la Universidad Complutense de Madrid y nos va a realizar una presentación titulada La conciencia en el budismo Chan Zen, en busca de sinergias teóricas entre Oriente y Occidente. Hola, muy buenas. Voy a compartir la pantalla. Antes hemos Perfecto. hecho la prueba y ha salido bien. Por favor, confirmándome que ahora también.
Bien, se ve perfecto, ¿vale? Yo me Vale, silencio ya y te cedo el paso a ti. genial, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme aceptado en el Congreso. Estoy disfrutando muchísimo. Las dos conferencias que he escuchado hasta ahora me han encantado. Entonces, bueno, voy a ver si puedo aportar un Perdón, poquito en mi campo ¿puedes, de investigación. ¿Sí? perdón, Manuel, ¿puedes poner la pantalla en grande, digamos? La pantalla en grande, sí. Compartir la presentación con pantalla Con completa. presentación, sí, con presentación. ¿Así? Perfecto, Perfecto. gracias, gracias. Vale, genial. Entonces, bueno, un pequeño índice. Voy a hablar en primer lugar del marco teórico, porque filosofía hay tantas como filósofos, entonces voy a hablar un poquito de qué es lo que entiendo por filosofía y por qué me hago las preguntas que me hago. Después, un pequeño repaso sobre la tradición Chan. Zen es el nombre como lo conocemos en Occidente, es, la forma de pronunciarlo en Japón, pero yo estudio la tradición china, así que propiamente sería la Chan. Y después un poquito en neurociencia. Ahí vamos, yo no soy un neurocientífico, pero me he especializado en filosofía de la mente, me encantan esos temas y me vais a permitir que en un congreso de humanidades hablemos de ciencia también. Y por último, pues nada, unas conclusiones. Bien, mi enfoque filosófico es conocido, es bastante reciente como filosofía científica. Yo me inspiro en principalmente tres filósofos, Jesús Monsterín, que fue un filósofo español, y Mario Bunge y Gustavo Romero, que son filósofos argentinos. Mario Bunge tristemente ya ha fallecido. Entonces, ellos apostaron por un tipo de filosofía que debe estar informada científicamente, un poco en contra de la filosofía de sillón, quizá, ¿no? De cuando yo me planteo problemas, me los planteo desde la soledad de mi casa y busco las respuestas sobre mi cabeza. Estos filósofos apuestan por informarse científicamente y sobre todo porque sus teorías sirvan para crear puentes con la ciencia, tanto para inspirar nuevas investigaciones como para aclarar puntos que se estén discutiendo en la ciencia, su metodología e incluso desbancar teorías científicas desde argumentos filosóficos, es decir, esto pues quizá no estáis en el lado adecuado, ¿no? Entonces, bueno, esta filosofía también busca cumplir ciertos criterios racionales y van a exponer sus hipótesis a un escrutinio racional serio, buscando pues claridad, la coherencia, si puede generar nuevos campos de investigación, su utilidad, etc. El segundo punto de mi marco teórico, muy en colación con esta filosofía científica, es lo que Daniel Dennett, un importantísimo filósofo de la mente del siglo pasado, llama heterofenomenología. Y es básicamente estudiar nuestras percepciones fenomenológicas, todo nuestro mundo subjetivo, cómo percibimos los colores, la consciencia, el mundo mental privado y subjetivo, desde la tercera persona. L- Lo que parece algo un poco complicado, pero esto no deja de ser sino observar el cerebro y estudiar el cerebro cuando nosotros relatamos eventos mentales. ¿Qué hace tu cerebro cuando imaginas? ¿Qué hace tu cerebro cuando piensas, cuando percibes, cuando reflexionas? Entonces, quieren buscar esos correlatos entre entre cerebro y eventos mentales. Entonces, dado estos dos puntos de mi marco teórico, yo me hago las siguientes preguntas guía, que son las que voy a intentar solucionar en mi presentación. La primera es, ¿qué pueden decirnos los monjes budistas acerca de la mente y la consciencia? Esto es así porque el budismo no solo es una tradición filosófica y religiosa, sino también una práctica meditativa. Tenemos registros en los textos que ahora vamos a discutir acerca de qué entienden ellos por conciencia después de haber pasado años y años de entrenamiento, investigando estados alterados de conciencia y demás. Y por último, si puede el Zen o el Chan ayudarnos a comprender la mente científicamente. Es decir, si podemos coger esas experiencias subjetivas en meditación, estudiarlas científicamente y que de alguna manera nos digan algo más acerca de la conciencia y el cerebro. Entonces, estas son las dos preguntas que han motivado mi estudio, ¿no? Nada, esta es una pequeña diapositiva de repaso para ver la línea temporal. Nada, simplemente que yo me he enfocado sobre todo
en la dinastía Qin a partir del siglo IV, principalmente, hasta ya finales de la dinastía Tang en el siglo X. Eso sería un poco el corazón de la tradición Chan en China. Posteriormente se expandirá por Corea, por Japón y tendremos una ramificación mucho mayor. Entonces yo me centro en la tradición china de esta horquilla temporal. Bien, para aquellos que no conozcan la tradición Chan, pues como muchas tradiciones budistas, intentan legitimarse remontándose a un fundador mítico o un fundador excepcional. En este caso, el fundador de esta corriente es Bodhidharma. No se tienen registros de su existencia real, pero lo remontan hasta él y hay una sucesión de maestros que reciben, digamos, el beneplácito de los maestros para continuar con la tradición, hasta llegar a quien nos interesa, que es Huinong, ya en plena dinastía Tang, que es quien va a inaugurar la escuela Zen del Sur, en oposición a la que inaugurará Sheng Xiu en el norte. Previos a ellos hay más escuelas y posterior a ellos también hay muchas más escuelas. Seguramente son en la escuela Soto, la escuela Rinzai de Japón. No me voy a detener en ellos. Principalmente voy a recoger los textos pertenecientes a Huinong y a sus descendientes de la escuela Sur, que también se ha conocido como la escuela Hongzhou. En particular, Huairang y Ma Zutaoyi. Bien. Entonces, ya nos metemos en la presentación. La tradición Chan. ¿Qué preguntas son interesantes para entender esta relación cerebro-mente desde la tradición Chan? En primer lugar, ¿qué es la mente? ¿Qué entienden ellos por la mente después de sus prácticas y sus teorías? ¿Qué es la iluminación? La iluminación tiene este carácter tan interesante, Wu en chino o Satori, como se ha conocido en japonés. Tiene una visión particular de lo que es, cómo se alcanza ese estado de iluminación o nirvana en la tradición hindú, qué papel tiene en el lenguaje, obstaculiza la iluminación, no lo hace, es el lenguaje un opresor conceptual de la experiencia o la permite, y por último, cómo debemos entrenar. Entrenar es una malísima traducción, me vais a perdonar, para Xuxing, un entrenamiento, un disciplinamiento mental, un entrenamiento. Bien, entonces vamos a unos pequeños textos. ¿Qué es la mente? Bien, la mente para el budismo Chan es exactamente lo mismo que el Buda. El Buda no entendido como persona física, sino como esa trascendencia en todo lo que existe. Sería el fundamento de lo real y de las representaciones de la realidad. Esta mente, además, es una mente pura. Tenemos este carácter aquí, Qin, del chino moderno Kanjin, por ejemplo, ¿no? Limpio. Entonces aquí podemos leer, pese a que la esencia está limpia, o el corazón de las cosas, la esencia propia está limpia, debido al polvo, echado en polvo o suciedad, es tapado por él. Entonces no pueden ver su pureza. Esto está en el Lankavatara Sutra y lo va a repetir Huineng, del que hablamos en su sutra clásico, el Sutra del Estrado, el Sutra de la Plataforma. Aquí podemos ver todas las personas que no comprenden su esencia misma, es decir, su mente como la esencia de toda la realidad, no entienden que dentro están perfectamente puros y por tanto van hacia el norte, van hacia el este, y aquí está haciendo referencia a otra escuela, que es la escuela Qingtu. En fin, lo importante de esto es entender que para ellos la mente es un rasgo esencial, trascendente, inmanente a la vez trascendente de toda la realidad, es la fuente de todas las representaciones mentales y sobre todo es puro en su esencia. Eso significa que a través de una correcta práctica, podemos acceder a un estado mental en el que podremos ver la realidad de las cosas. Dicho de otra manera, la mente y la realidad se identifican en uno y por tanto entrenar la mente y acceder a la pureza de la mente es lo mismo que ver la realidad tal cual es. Por tanto, los aspectos fenomenológicos son los mismos que los aspectos naturales del mundo externo. Esto también está recogido en estos otros pequeños textos que he traído. Pues por ejemplo, aquí dice, ¿no? 我心自有佛, en mi corazón hay un Buda y este Buda es el verdadero Buda. Si no tuviera el Buda en mi interior, ¿dónde podría buscarlo? ¿Verdad? Otro aspecto muy importante de la tradición Chan del sur, de la escuela Hongzhou, es
Muy bien, ya sabemos que la mente es lo mismo que la realidad. Un correcto entrenamiento me permite ver la pureza esencial de mi mente, que es inevitablemente lo mismo que ver la verdadera realidad de las cosas, pero eso exactamente eso qué es, qué tipo de contenido es. Pues aquí está el radical viraje de la Escuela Zen del Sur, que es lo mismo que la mente ordinaria. Hay un texto muy bonito que no he encontrado en el original chino, lo extraje de Edward Conze, también no estudios del budismo, que viene a decir un poco el iluminado zen se comporta igual que un leñador. Se levanta por las mañanas, corta leña y se echa a dormir. Esa es la verdadera mente. Aquí tenemos el concepto Pinchangxin, la mente ordinaria. La mente que utilizamos en nuestro comportamiento cotidiano es esa la misma mente pura. Y esa es la esencia de toda la realidad. Por tanto, hay una negación de pretender conceptualizar la realidad, querer buscar, ahí vemos una influencia del taoísmo, buscar em, desde un poco la pretensión, pretender capturar la realidad, intentar abordarla analíticamente, estudiarla. En este sentido, se desvinculan de esto y dicen, no, no, es que es tu mente operando, ya es la mente pura. Tienes que dejarte no llevar, tienes que abrirte a la realidad de las cosas tal y como se te presenta. Bien, entonces, aquí he traído unos cuantos poemas, no sé cómo voy de tiempo para comentarlos. Vas bien Voy bien. todavía. Perfecto, Ya perfecto. Bueno, 6, 7 minutillos antes de que te dé el toque de que quedan dos. O sea que... vale, vale. Pues he traído 4 poemas distintos, 2 de Fuxi y otro de Han Shan. Son 2 poetas diferentes que creo que representan muchísimo mejor que los textos más filosóficos o religiosos lo que en verdad significa el budismo, ¿no? Zen. Entonces, aquí tenemos esto. En mi mano vacía sujeto un martillo, un hacha y voy caminando a lomos de un buey de agua. O sea, aquí ya tenemos la primera concepto absurdo, ¿no? Si yo tengo la mano vacía, ¿cómo es posible que agarre un martillo? Y sigue, ¿no? Dice, las personas caminan sobre el puente se mueve, liu, fluye, y el agua no se mueve. Entonces aquí tenemos otra contradicción, no es el puente el que se mueve, sino es el agua. Pero claro, si tú estás subido en el buey de agua, a ti como se te presenta fenomenológicamente es que efectivamente se está moviendo el puente, porque tú te estás moviendo sobre él y el agua está quieta. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro de cómo para ellos la realidad es tal como se presenta y se manifiesta, incluso cuando es absurda y hay que abrirse a la experiencia. Aquí tenemos otro poema muy interesante, ¿no? Que dice hay una cosa que es anterior al cielo y a la tierra, que no tiene forma y es esencialmente silenciosa, puede transformarse, o es el rey de todas las cosas y eh, Tiao es como percute o vamos a ver cómo orquesta las 4 estaciones, ¿no? Entonces, diríamos como esa mente está a la base de toda la realidad, es anterior al cielo y la tierra, es decir, la configuración tal cual la entendemos nosotros, pero no tiene figura, es esencialmente silenciosa, es inmanente a todo lo que existe. Otro ejemplo con Han Shan, por ejemplo, aquí tenemos una clásica apelación a no se puede hablar de lo que es la mente, al igual que los taoístas niegan que se pueda hablar del Tao, ¿no? Y bueno, la compara, ¿no? Dice, mi corazón se parece a la luna de otoño, es pura y cristalina, no hay nada que se la pueda comparar, por favor, enséñame a nombrarla. Y no se puede. Entonces es pura, es clara como toda la realidad, como la luna de otoño, pero si quieres, en el momento que intentes hablar de ella, no va a ser posible. Bien, vale, entonces aquí tenemos la tradición Chan y ahora toca un poquito de neurociencia. ¿Y todo esto que nos ayuda a entender de la mente? Bueno, hay varias teorías de la consciencia desde la neurología. Eh, yo voy a hablar rápidamente de estas dos, porque son las que más me interesan en relación con el budismo zen. La primera, el espacio de trabajo global, lo vais a entender mejor con esta imagen. Básicamente hay una red general, una conectividad estándar entre las neuronas que conecta el precórtex con otras zonas del cerebro,
que digamos que esta es la zona de coordinación de todos los estímulos. Uno es consciente en el momento en que otras partes del cerebro consiguen acceder a esta red. Esa es la idea general. ¿Cómo consiguen acceder a la red? Por una ignición, una activación neuronal. Consiguen acceder a la red y entrar en todo el cómputo coordinado. En ese momento tú eres consciente, pues, por ejemplo, del color o de la imagen. ¿Vale? Entonces, muchas partes del procesamiento que hace tu cerebro es totalmente inconsciente y solo se va a hacer consciente en el momento que accede al trabajo global o al espacio de trabajo global. Han descubierto, y aquí está lo interesante, que la atención es fundamental para la integración. El mindfulness, la atención plena, tan típica de estas corrientes, parece que sí tiene un papel esencial a la hora de configurar la consciencia. Otra teoría muy interesante es la de Edelman, en el que la idea principal es la idea de mapas neuronales. Estos mapas neuronales son seleccionados de manera darwiniana. ¿Eso qué significa? Van a competir. Tu cerebro tiene una serie de mapas neuronales encargados de, por ejemplo, codificar el color, codificar la forma, codificar la posición y todos los demás rasgos en los que podamos desgajar analíticamente la realidad. Tú tienes mapas neuronales encargados de eso, pero aquellos que van a ser conscientes o las formas que serán conscientes luego son aquellos que compitiendo entre sí ganen. ¿Y ganan en qué sentido? En que en tu historia biográfica como organismo han resultado ser mejores para la supervivencia. Eso significa que es más conveniente que yo perciba, por ejemplo, que aquí hay un árbol y aquí hay un león, a que perciba que hay un manchurrón amarillo que no tiene nada que ver con animales que me pueden asesinar, ¿no? Entonces, va a ganar aquel que te permita sobrevivir. Y hace una distinción, ya por último, muy importante entre consciencia primaria y consciencia, perdón, ahí me he equivocado, disculpadme, consciencia secundaria. La primaria, que sería aquella que puede funcionar sin lenguaje. Es un mapa, es una consciencia que va a aparecer cuando los mapas neuronales eh, se activan, se coordinan entre sí, pero sin presencia del lenguaje. Y entonces, en este contexto, yo estudiando el cerebro, un poco neurociencia, ¿qué me puede decir el CEN? Me encuentro este estudio interesantísimo, en el que, sin detenerme demasiado, parece ser que hay evidencia en meditadores que de alguna manera consiguen alterar el circuito tálamo-cortical. Ahí, atentos al tálamo, es esta parte de aquí, es como una nuez. ¿Y por qué es importante? Es una zona de paso. Es una zona de paso desde regiones inferiores. Cuando hablamos de regiones inferiores en el cerebro, siempre vamos a hablar de temas más relacionados con la percepción, lo sensorial y lo inconsciente. Y cuando avanzamos hacia adelante en el cerebro, ya hablamos de lenguaje, de codificación, de comprensión, conceptos y demás. Pues entramos Perdón, en una Luis zona de paso. Miguel, quedarían 2 minutillos, ¿vale? Perfecto, ya estoy acabando. En esta zona de paso van a volverse más coherentes todas las percepciones sensoriales que te llegan, posición, figura, color, se van a crear en una imagen coherente y esa es la imagen que, digamos, va a acceder al córtex prefrontal y a otras áreas encargadas para, pues, por ejemplo, puedas hablar de algo. Yo estoy hablando de un árbol porque previamente he podido codificar todas las sensaciones, tomar decisiones, reflexionar y demás. Pues lo que parece apuntar este estudio, entre otros, es que en los estados de profunda meditación se desactiva, gracias a la producción de GABA, se desactiva parcialmente ciertas partes de esta ruta entre el tálamo y el córtex encargadas de la percepción del yo. ¿Eso qué significa? Desactivan las áreas encargadas de la memoria y la percepción del yo, pero mantienen las zonas sensoriales. ¿Eso cómo se traduce? Se traduce en experiencias de no yo, una unificación visceral con toda la realidad y vacuidad. En el budismo Chan, como buen heredero del budismo Mahayana, van a hablar mucho del Kong, del vacío, como la esencia de la realidad es vacía, es decir, ausencia de realidad propia, independiente de todas las demás y conceptualizable. Entonces, sí que parece haber evidencia de que en estados meditativos exactamente lo que van diciendo los textos, hay una esencia de la realidad que puedes acceder investigando tú propiamente, profundizando en esos estados alterados de conciencia, se te va a presentar la realidad
de una manera diferente, unificada, conectada, vacua. Precisamente eso el cerebro lo consigue hacer gracias a las prácticas meditativas. Entonces ahí cabría preguntarse, ¿no? ¿Cuál de las dos realidades es la correcta? Aquella cuando está activada la ruta lingüística y la ruta del yo, o cuando está desactivada. Pues para el budismo zen es la segunda, cuando desactivas esa zona. Entonces, las conclusiones preliminares, por supuesto, revisables y falibles, serían, la tradición zen y la meditativa en general no tienen solo valor religioso y filosófico, sino también científico, ya que esa literatura son datos, puede actuar como datos de cómo se siente la conciencia cuando se desactivan X e Y zonas del cerebro. Según las experiencias de iluminación y meditación en el Zen, pueden ser datos orientadores a la investigación. Antes habíamos visto 4 teorías sobre la conciencia, hay muchas más. Pues quizá atendiendo a esos datos podríamos descartar entre teorías, es decir, pues esta teoría, por ejemplo, que defendiera que el lenguaje es indispensable para la mente, pues ya sabemos que no es así. Podemos tener conciencia sin lenguaje. Y la tercera, la conciencia puede entenderse mejor desde la fenomenología, es decir, desde cómo la percibimos nosotros como sujetos, siempre que podamos entender sus correlatos con el cerebro. Entonces, aquí tengo la bibliografía empleada y muchísimas gracias. Aquí dejo mi contacto si quieren comunicarse con él. Muchísimas gracias. Muy interesante tu presentación. No sé, estoy segura que hay preguntas por ahí. Yo tengo algunas, pero me espero. Os dejo paso en sala o por aquí. No sé si voy a abrir el chat para no descuidarme como antes, ¿vale? En el chat No no sé veo si... nada de Acá, momento. Sí. acá por el momento no. Veo Bueno, no, es que... una mano. Sí, ahí, Jocelyn. Si puedes abrir el micro cuando tú quieras. Sí, ¿qué tal? Buen Adelante. día con todos. Espero que se me escuches bien. Sí. ¿Qué Sí. tal? Genial. Igual saludo a las dos exposiciones, tanto de Ives como de Luis Miguel. Muy interesantes ambas también. Bueno, me concentro en lo de Luis Miguel porque me pareció bastante interesante el abordaje que ha hecho definitivamente a lo del budismo Shan. Em, la pregunta era más por la partida, tal vez, bueno, concentrándome desde el final, ¿no? Porque me dijiste que partías de estos estudios más filosóficos, bueno, como un Bunge, y tengo entendido que estos están enmarcados en un materialismo, inclusive algunos, si bien discontinuistas, un materialismo casi reduccionista, ¿no? Sí. Pero cuando pasamos por toda la explicación que nos ha dado de la conciencia, desde el acercamiento del budismo Zen o Chan, pues vemos que esto no cuadra mucho con estos reduccionismos, ¿no? Y de hecho hay otras miradas contemporáneas de materialismo también, como sería el materialismo discontinuista, por ejemplo, Gustavo Bueno, ¿no? Que sí entiende la realidad o inclusive la conciencia, no solamente como reducida a la reflexión conceptual, ¿no? Entonces, tal vez desde el estudio del budismo Zen, estaríamos más predispuestos entonces a abordar un nuevo materialismo quizás, ¿no? Porque igual los estudios también de la conciencia a veces, o muchas veces, como el mismo Dennett, también aborda o tiene como su objeto de estudio y lo reduce, o sea, desde ya hace un reduccionismo. ¿Cómo es que ves entonces qué camino optaríamos tal vez por dar tal vez nuevos estudios o nuevos parámetros para el estudio de la conciencia o inclusive los abordajes materialistas desde el budismo? Más o menos por ahí va mi pregunta. Sí, además me parece una pregunta muy interesante porque yo también me lo he hecho, ¿no? En primer lugar, distinguiría entre em, teorías filosóficas de la conciencia y teorías científicas de la conciencia. No son excluyentes. Simplemente lo que he traído aquí sería una explicación desde el cerebro, como observando el cerebro podemos entender ciertos aspectos del Zen y por eso el Zen puede servir como datos. Pero efectivamente el Zen nos pone ante una encrucijada, ¿no? La primera, a mí me parece más obvia, sería la panpsiquista. Si están diciendo que tu mente es igual a la realidad de las cosas y la verdad de las cosas es acceder a la verdad de tu mente, quizá
tendríamos que plantearnos si acaso todo es producto de una mente o todo posee mente en cierto grado. También podríamos irnos al idealismo más absoluto, que todo es producto de la mente y por tanto no existen las realidades externas, el ser es ser percibido. Entonces, a mí eso me parece un tema muy complicado. Entonces, para contestar a tu pregunta, yo desde la tradición Zen creo que actualmente no sería pertinente coger estas posturas metafísicas que parecen apuntar en la tradición, quedarnos con unas posturas más científicas o por ejemplo, yo me inclino más hacia el emergentismo, ¿no? Quizá la conciencia no es la base de la